Muy bien, nuevamente, mi gente, ya estamos grabando, así que por favor, manténganse portándose bien, claro está. Bienvenidos a todos a esta charla, nuevamente que nos va a proporcionar el señor Juan Casajos a través del grupo de estudios sobre rugby en América. Y el tema que vamos a tocar es de cómo enseñar en el rugby formativo actual, bordajes, métodos y actividades. Nuevamente, este espacio se lo proporciona no solamente la gente de Red Dragons Rugby Club en República Dominicana, en Santo Domingo, pero también los amigos de Vikingos Rugby Club en Villa Altagracia, provincia de San Cristóbal, en República Dominicana también, pero también nosotros, mi grupo en la Mele Podcast, nuevamente un podcast sobre rugby en Iberoamérica, nuevamente América en su totalidad y la península ibérica, nuevamente incluyendo a España y Portugal. Nuevamente les saluda Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, pero radicado en la bella ciudad de Nueva York. Y ya con eso mencionado, le voy a pasar la voz a realmente el hombre del momento, el señor Juan Casajus. Señor Casajus, adelante. Bueno, buenas tardes, buenas noches, también buenos días, porque esto se está grabando y en algún momento lo van a poder escuchar. Siempre nos han enseñado en el rugby que lo que primero que hay que hacer es agradecer, así que muchísimas gracias, por supuesto, a Juan Feijó y a todos los dirigentes y la Federación Dominicana de Rugby, quienes de alguna forma me han conectado para intentar llevar adelante esta charla, esta presentación, y por supuesto contarles un poco de lo que es el grupo de estudios sobre rugby en América. Esto es algo que hace muchísimo tiempo lo hemos pensado, y luego hay gente de distintos países, justamente de nuestro querido continente, que nos juntamos una vez por semana y estudiamos, proponemos cuestiones. Lo distinto de este grupo, primero, que es uno de los primeros que la verdad ha trascendido a muchísimos lugares, y lo segundo es que es totalmente abierto y gratuito, y esto permite aprender de nosotros, algo que vamos a estar revisando y recordando durante el conversatorio del día de hoy. Les voy a solicitar que si en algún momento desean dejar un mensaje o si desean hacer una pregunta, la puedan hacer. Si la situación da para poder contarla mientras vamos hablando, bienvenido. Y en el caso de que, bueno, amerite verlas todas al final, las vamos a poder hablar, porque por supuesto, si bien hay mucha gente de distintos países, esto está enfocado básicamente para la Federación Dominicana de Rugby, y cada situación que seguramente vamos a ir nombrando nos hará pensar al respecto. Para poder comenzar, a ver si está activo. Para poder comenzar, bueno, el día de hoy vamos a empezar a pensar qué es ser entrenador, ¿no? Ser entrenador de rugby es una palabra muy grande, es una definición. Quizás cada autor puede plantear justamente una opinión distinta, pero lo que no hay duda es que la docencia en el rugby nos da la oportunidad de trascender. Por supuesto, si hacemos las cosas bien, será de forma positiva. Puede ser que esto no sea positivo, estamos viendo casos que a veces eso no ocurre, pero lo que está claro es que es un proceso de aprendizaje y es bidireccional, tanto nosotros para ir aprendiendo de los jugadores, como seguramente los jugadores aprendan de nosotros. Esto es otro enfoque. Hace 10 años, 20 años, el entrenador era el que sabía, el único que sabía, y hoy claramente, en cosas que vamos a ir repasando durante la charla del día de hoy, hay un montón de cosas que el entrenador no sabe, que el entrenador va a ir construyendo, y que por supuesto las voces de los entrenadores va a ser importante. Lo que también está claro es que nosotros, de alguna forma, como entrenadores, eh, eh, llevamos adelante un ejemplo. O sea, claramente, si nosotros somos dedicados, llegamos a horario, tenemos la ropa que corresponde, seguramente los jugadores nos comiencen a copiar, y luego eso lo van a mantener. Si nosotros proponemos actividades creativas, como vamos a intentar hacer, seguramente los jugadores en cancha también sean creativos. Y claramente, si transmitimos parte de nuestra pasión, porque a las casi 50 personas que están en este momento de un día lunes, si están es porque los moviliza la pasión, es una buena forma para que nuestros jugadores comiencen
por supuesto, a replicar esas situaciones. La primera gran pregunta que nos vamos a hacer hoy es cómo empezar a ser entrenador. ¿Sí? Cuando empezamos a ser entrenadores, y acá algo que les voy a proponer mucho durante la charla de hoy, es revisar nuestras prácticas. Es empezar a pensar qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, porque naturalmente hay un montón de cosas que no están actuales. Los jugadores del 2023 no son los jugadores que éramos nosotros. Entonces, lo que primero intentamos hacer, ahí está ingresando David, así que ahora después lo vamos a saludar también desde la Federación Dominicana. Lo que primero le tenemos que proponer a cada uno de esos de nosotros como entrenadores es cambiar la gorra. Una metodología que utiliza World Rugby hoy es justamente utilizar distintas gorras. En este momento lo veo a Juan, que podría ser su gorra de jugador o su gorra de entrenador o su gorra de dirigente. Pero claramente para tomar una decisión o para accionar distinto, tenemos que cambiar la gorra. Debemos dejar de ser jugadores. Es muy difícil a veces ser jugador y ser entrenador porque cada rol necesita de determinadas situaciones. Por supuesto, e insisto, para los que se van agregando ahora, esta charla enfoca hacia los amigos y seguramente las amigas de la Federación Dominicana. Y a veces, conozco también muchos lugares de Sudamérica, esto no es posible. O sea, la misma persona es jugador, es entrenador, es dirigente. Pero por supuesto estamos pensando un ideal que eso debe ocurrir. Cuando eso ocurra, o al menos en esa función, debemos intentar de dejar de ser jugadores para empezar a enfocarnos y ser entrenadores. Algo que voy a repasar, este es como una ayuda a memoria y luego estará también en el resumen final, son los estilos que cada entrenador puede tener, que cada entrenador hoy están básicamente en América. Hay 3 tipos de estilos de forma muy general y muy amplia. Uno es el participativo, otro es el estilo de entrenador democrático y el tercero claramente el que muchas veces ocurre, sobre todo en los entrenadores con más experiencia, que es el autoritario. Acá aparece algo que lo voy a repetir luego más adelante, esta cuestión de posicionarnos entre un estilo participativo y un estilo democrático. Tiene que ver con un proceso, algo que muchas veces no ocurre. O sea, mañana en el entrenamiento vamos y somos democráticos. Esto no es posible. Esto lleva un proceso para justamente enseñarles a los jugadores de qué forma podemos empezar a ser participativos, para que el entrenador deje de ser autoritario y comience a ser de alguna forma participativo. Lo participativo en el día de hoy, en todas las literaturas que estamos escribiendo y que estamos leyendo, muchas veces es muy complejo. ¿Por qué es complejo el estilo participativo? Porque muchas veces los jugadores en las escuelas, en las familias, es decir, en cada ámbito en el que está, no tiene esa instancia de participación. Y cuando nosotros le preguntamos a los jugadores o le damos la palabra, corremos 2 riesgos. El primer riesgo claramente es que encontremos una respuesta que no esperábamos, no pasa nada, pero muchas veces el entrenador lo que hace es rápidamente volver a su instancia directiva y autoritaria, porque eso le permite, de alguna forma, entre comillas, como decimos en Argentina, conducir el entrenamiento. Y segundo, puede ocurrir un silencio. ¿Cuántas veces nos ha pasado o nos va a pasar que a los entrenadores les decimos, ¿de qué otra forma harías este ejercicio? ¿De qué forma pasarías el rack? ¿De qué forma hubiese jugado un 3 versus 2? Y muchas veces no hay respuesta, lo que hay es un silencio de parte de los jugadores. Esto no debe frustrarnos. Esto de alguna forma lo que tiene que hacer es llevarlos al papel y comenzar nosotros en lo que es un proceso para poder ser participativo y democrático. Luego hay 2 abordajes que se están pasando hoy. De esto todo va a haber bibliografía, toda gratuita, que vamos a mostrar al final. Junto con el licenciado Saluzzi hicimos un escrito donde al menos en Argentina intentábamos empezar a llevar al papel para contar cómo se está enseñando, ¿sí? Hay 2 formas claramente, una es por las edades. Viene el entrenador y te dice, profe, necesito un ejercicio para 10 años, ¿sí? Esto hoy es imposible de hacer, hace unos años podía hacer, hoy esto prácticamente no se puede hacer porque los niveles de juego lo ha superado. Entender los niveles de juego, que no es parte de esta charla, sino que luego le vamos a pasar un link para que puedan ver solamente niveles de juego.
Eso indicará, y seguramente en las preguntas que no alcanzo a ver, y Víctor me las dirá al final, pero ¿cómo le enseñamos a un niño nuevo cuando ya tenemos niños que hacen 3 o 4 o 5 años? Bueno, parte de esa respuesta es el nivel de juego. No solamente jugar con nivel 1, 2, 3 y 4, yo adhiero particularmente a esos niveles de juego, lo hemos utilizado en la URBA, en la Unión de Rugby de Buenos Aires, incluso los hemos ampliado en ese sentido, y nivel 1 y nivel 2, hoy entendemos que no hay nada que lo esté superando, porque la pérdida del nivel de contacto es determinante en los niveles de enseñanza primarios, y por supuesto luego la percepción. Si nosotros lográramos, y esto si decían después sobre el final, retomamos los niveles de juego, pero estimamos que si todos los niños, es decir, hasta 13 años, pudieran primero conocer y luego sustentar el nivel 1 y el nivel 2 de juego, claramente las edades juveniles serían más fáciles, ¿sí? Porque ya la pérdida de nivel de contacto y la percepción, que son las dos concepciones muy grandes, muchas veces no están trabajadas. Cuando uno no encuentra un tackle en edades juveniles o en una primera división, o en niños de jóvenes de 17, 18 años que se sacan por primera vez a jugar, claramente están en desventaja, y no lo que hay que hacer es retroceder para poder trabajar con los niveles de juego. Vamos a ver algunos métodos, sobre todo para motivar. Un niño motivado es un niño que está siempre en el club, un niño que la pasa bien, como el entrenador, si la pasa bien, siempre va a volver al club. La motivación es la gran palabra que deberíamos llevarnos de hoy. ¿Quién genera motivación? Claramente el entrenador. No hay otra persona que genere motivación a través de la forma de hablar, a través de la forma de escuchar, a través de sus actividades, a través de generar un montón de situaciones donde, como decimos en Argentina, está bueno volver, ¿sí? Y no tengo que sufrir a volver al club, sino que el entrenador me está generando escenarios de aprendizaje permanentes en el cual eso me está permitiendo volver motivado. Luego juegos, vamos a poder ver varios videos con respecto a organizar objetivos. Les voy a compartir algunos objetivos que no son los únicos, pero les puedo dar como una punta de inicio justamente para que puedan planificar y poder hacerlo. Y por supuesto, luego de varias, le vamos a generar estas actividades y vamos a hacer algunas preguntas. Ahora, ¿qué encontramos hoy? ¿Qué encontramos hoy? ¿Qué nos está pasando en el 2023 post pandemia en América? Lo que primero está pasando es la cantidad de horas pantalla. Esto es preocupante, el incremento de horas frente a la pantalla, incluso una investigación que encontré para preparar esta charla. Uno de cada 4 niños, entiendo que va a haber juveniles y luego preguntas va a haber sobre juveniles, pero uno de 4 niños en una investigación de Youth Sports Strat en Inglaterra cree que jugar videojuegos es un deporte. O sea, acá tenemos un gran problema los entrenadores. ¿Por qué? Porque tenemos que generar algo en el club que esté peleando contra esa situación. Tiene que superar, y insisto en esta definición, tiene que estar bueno ir al club y pasarla mejor que lo que nos está ofreciendo la pantalla. El segundo punto que nos encontramos es que los estímulos escolares, al menos en Argentina, Chile, Uruguay, son cada vez menores, no se está respetando la currícula escolar, esa currícula escolar nos está dejando niños con malas destrezas motrices, con lo cual todo esto carga sobre el club, es decir, el club comienza a hacer cosas que debería hacerle la educación física escolar, la vamos a ver luego, pero reptar, rolar, pasar, son situaciones que en general eso se aprende en la escuela o en los lugares descampados, en los barrios, en lugares donde hoy en Argentina eso no ocurre, sino que cada vez hay más ciudad, hay más cemento y menos movimiento. Esto nos está generando un segundo problema. El tercer problema es la ingesta calórica. Esto está cambiando muchísimo y por supuesto en los clubes y los entrenadores somos acciones de cambio, somos acciones para justamente incorporar el desayuno, incorporar las frutas, incorporar la hidratación. Esto que parecería no tan prioritario cuando uno dice ¿cómo enseño en el rugby actual? Bueno, el rugby actual demanda de esto y nosotros como club tenemos también un aporte para incorporar. Y esto, lo dije anteriormente, el cuarto punto, que están apareciendo cada vez menos lugares y menos elementos disponibles justamente para que nuestros niños y nuestros jóvenes estén en movimiento. Juan, te veo solamente a vos, si me levantás el pulgar, sé que no hablé sin sentido, por lo menos con el pulgar arriba,
Gracias. Bien, sigo entonces. Nuestra propuesta del día de hoy implica pensar nuestras prácticas, es decir, entrenadores que estén en permanente interpretación, que estén permanentemente en estado de análisis. No sé si se alcanza a ver la foto, pero ya no hay más entrenadores estrellas. Los entrenadores estrellas, los entrenadores que saben todo, los entrenadores que solamente tienen conocimiento, ya no hay más. Así que nosotros lo que estamos intentando justamente es generar otra nueva propuesta. Ahora, cuando empezamos a ser entrenadores en este rugby formativo actual, lo que no podemos nunca dejar de lado justamente son los principios del juego. Los principios del juego están ampliamente conocidos, no soy yo el que se los voy a compartir, simplemente esto es porque cuando uno no sabe justamente qué ver de su equipo, cuando uno no sabe cómo planificar, cuando uno no sabe cómo salir de algún inconveniente que tenga en su práctica o en su partido, siempre volvemos a dos lugares. Uno son los principios del juego y uno es el principio del juego y lo segundo es el reglamento del juego. Es decir, son dos cosas que uno como entrenador, y acá tenemos gente de República Dominicana que se está iniciando, esto es claramente, les diría, el ABC, el inicio de todo esto. Ahora, yo intenté hacerlo más breve, nos pusimos a estudiar que había muchas palabras, entonces intentamos compartir con ustedes algo que lo llevamos en el día a día, que es reducir los principios del rugby a 3. Simplemente si todos los jugadores, en todas las etapas en todos los entrenamientos, en todos los partidos, en todas las etapas de aprendizaje, de desarrollo y de alto rendimiento, avanzan hasta un punto donde yo no puedo seguir porque me van a taclear o me van a frenar, evado, ¿sí? El evadir hoy en el rugby de alto nivel, prácticamente las destrezas del 1 versus 1 o los duelos o un montón de palabras pueden encontrar, son determinantes. ¿Sí? Insisto en lo anterior, ya nadie más corre, no hay niños que corren uno al otro, esa es la base de evadir. Entonces lo que hay que hacer es enseñarlas en los clubes. Y una vez que aparece la evasión, claramente debo desprenderme de la pelota y esto me da continuidad. Es decir que con avanzar, con evadir y con la continuidad, estamos generando, al menos en esta propuesta, todo lo que es entrenamientos y lo vamos a ver en los ejercicios. Hay un punto que yo pongo como nota al pie, que es la evolución en el contacto. Ese evadir a mí me preocupa profundamente porque los entrenadores no estamos enseñando bien, no estamos enseñando bien los tackles, no estamos enseñando bien la iniciación a la evolución en el contacto. No tiene que ver con la charla de hoy, pero insisto, tenemos otras que ya las hemos dado. La evolución en el contacto es determinante para aprender este juego, por más que el tag rugby o todos los ejercicios de evasión sean herramientas, no un fin en sí mismo, pero eso nos tiene que, de alguna forma, asegurar que cada jugador que tenemos realmente trabaja el contacto. Hoy se trabaja el contacto de pie, hoy se trabaja el contacto de pie y pasando en la pelota. El contacto es un contenido en sí mismo y de alguna forma, al menos entiendo y ojalá ustedes lo tengan en sus agendas de trabajo. Ahora, nos interesa mucho, al menos en toda América, entender cómo los entrenadores de alguna forma arman un contenido y cómo lo están transmitiendo. ¿Sí? Muchas veces no solamente hay que saberlo, sino cómo lo van enseñando y cómo los jugadores recepcionan estas situaciones. De alguna forma, insisto, esto de repensar nuestras prácticas, ¿sí? Repensar los modos. Cuando estamos enseñando hoy en el rugby actual, los modos es importante. En un estudio que tenemos ahora en una revista europea, analizamos las causas de abandono en el rugby. 302 entrenadores pude entrevistar y de la causa de abandono, las conclusiones que se arriba justamente tienen con los modos del entrenador. Cuando nos preocupamos porque nuestro club o nuestra división se queda sin gente, una de las cosas que tenemos que empezar a ver es cómo estamos hablándole a los jugadores y cómo le estamos enseñando. Algo que me interesa que también tengan en sus agendas de trabajo es el primer trabajo, ¿no? Como entrenador es dentro de su propio staff. El primer equipo dentro del equipo justamente es el staff de trabajo
sea una sola persona. Entiendo que en Dominicana debe haber algunos lugares donde están solos, pero si hay un lugar donde hay un profesor, que ya está, eso ya es parte del staff. Si hay 2 entrenadores, se amplía el staff. Nosotros podemos tener staff de 12 o de 14 personas, con lo cual eso indica que hay que hacer un trabajo interno, porque muchas veces eso no le damos la suficiente importancia. Ahora, en este tramo de la charla, les voy a comentar por lo menos 3 ideas que me interesaría que tengan. La primera, que propongan a partir de esta charla mejorar su forma de entrenamiento. ¿Sí? Que quienes puedan verlo ahora que lo están viendo en vivo o quienes vean luego la grabación, intenten mejorar la forma de entrenamiento. Tenemos que cambiarla. No podemos seguir haciendo lo mismo que hicimos hace 10, 15 o 20 años o ni siquiera el año pasado. Hay que intentar mejorar esa forma de entrenamiento. Luego, a los jugadores, intentar desafiarlos y mejorar las habilidades. Y a partir de ahí, facilitar el dominio que cada uno de los jugadores tenga de esas destrezas, de esas habilidades. Y por supuesto, como les decía hace unos minutos, comprender qué motiva, esto que hablábamos hoy de la motivación, comprender qué motiva. A veces la motivación es la competencia, a veces la motivación es una gira, a veces es un viaje, a veces es un clásico, a veces es estar con los amigos, es decir, hay que comprender qué los motiva. Por supuesto, escuchar a los jugadores ayuda mucho, no solamente creemos nosotros que tenemos esa llave de motivación, sino hacerles preguntas, incluso muchas veces pueden no responder en el momento, y a veces toda una temporada nos puede llevar para justamente descubrir qué es lo que motiva a los jugadores. Ahora voy a tocar 5 ejes en este proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo a partir de qué ustedes como entrenadores en esta revisión de prácticas pueden estar pensando. El primero es a partir del jugador, ¿sí? Nosotros tenemos que pensar que no podemos creer, bueno, a mí me sale bien este ejercicio, creo que me sale bien, corté y pegué de una página de Instagram. Bueno, justamente no pasa por ahí, sino que es a partir del jugador donde uno comienza justamente a proponer actividades. La segunda es a partir del juego, ¿sí? A partir del juego, no a partir de las actividades, después las vamos a dividir un poco entre lo que sería una actividad y un juego, pero los juegos motivan mucho a los jugadores. Proponemos nosotros, sobre todo desde nuestro bagaje pedagógico, muchos juegos. Juego en la entrada en calor, juego en la parte principal, juego en la vuelta a la calma, juego para mejorar las destrezas, juego para mejorar las capacidades motoras. Es decir, es clave sobre todo por lo que se transforma como esencial en la motricidad. Tenemos jugadores que claramente muchas veces no pasan para los 2 lados, no patean con las 2 piernas, al menos en lo motriz, ¿sí? Por supuesto, esto de trabajar los apoyos, de trabajar hacia adelante, hacia atrás, hacia los costados, etcétera, etcétera. Lo tercero es entender que nosotros como entrenadores debemos trabajar de lo general a lo particular. Es muy difícil a veces empezar con un ejercicio cortito o con un drill simple, sino que lo que más nos motiva es empezar lo general. Y lo general es el juego, ¿sí? Uno puede proponer 10 pases, o como vamos a ver en los ejercicios un poquito más adelante, pero intentar ir de eso general a lo particular es una línea que intentamos compartir con ustedes. De esa misma línea, de lo simple a lo complejo. O sea, uno como entrenador muchas veces empieza a poner conos y pelotas y gente y algo tan complejo. A veces en Argentina nos dicen que parece que hay no sé, sponsor de conos, pero está toda la cancha llena de conos o de marcas. Y en definitiva, es intentar, sobre todo en la zona de aprendizaje al principio, y sobre todo cuando el jugador comienza su entrenamiento, a ir de algo simple y algo conocido a algo desconocido. Y lo tercero, y lo quinto como parte importante es la observación que ustedes como entrenadores deben intentar pulir, ¿sí? La observación muchas veces es acciones individuales, acciones en pequeños grupos, acciones grupales. Todo eso de alguna forma nos va a dar herramientas para justamente empezar a planificar. Claramente, y esto no lo digo yo, sino que lo plantea el autor Ginot, es
nosotros debemos crear climas para el aprendizaje. ¿Sí? No hay nada hoy, inteligencia artificial, big data, todo lo que estamos viendo y estamos trabajando, nada genera, ninguna máquina es más sofisticada que lo que cada uno de ustedes puede hacer como entrenador y cómo llegarle a cada uno de esos jugadores. Bien, 5 pautas como para la enseñanza de ustedes, pueden seguir pensando. El primero es seleccionar contenidos. No puedo enseñar todo a la vez, no puedo enseñar todo, sino que hay algo que no dije hasta el momento, que es intentar llevar al papel planes integrales de formación, en el cual los jugadores o las jugadoras puedan hacer algo en primer año, algo en segundo año, algo en tercer año, y no todo en un solo año, sino que necesitamos justamente tiempo para poder aprender. Yo siempre doy el ejemplo de para aprender a andar en bicicleta, para aprender un idioma, nunca en un solo año lo podemos hacer, sino que aprender a jugar al rugby nos lleva mucho tiempo. Entonces, debemos seleccionar contenidos. Luego reorganizarlos, porque si no, esto también ocurre muchas veces, como copio una planificación, o como traje una hace 20 años, o me mandaron una de Argentina, directamente hago esto. Claramente es un error, intentamos reorganizarlos, y parece que planificar secuencias. ¿Sí? Debemos planificar secuencias en el cual sabemos qué va a pasar esta semana, qué va a pasar la semana próxima, y qué va a ir pasando mes a mes, porque al menos desde mi parte yo soy muy constructivista, y en esto me parece que es una buena pauta para llevar adelante. Por supuesto, distintas estrategias, ¿sí? A veces la estrategia es generarla nosotros, a veces es preguntarle a los jugadores, a veces es construirla, ¿sí? Y evaluarla, porque si no parecería que siempre lo que estamos haciendo bien. Y les comento a los amigos de República Dominicana y de otros países que muchas veces podemos hacer cosas que no están bien. Y eso nos tenemos que permitir decir, no planifiqué correctamente, este ejercicio lo pensé para esta edad y no era, lo pensé para este nivel de juego y no era. ¿Sí? Acá siempre la respuesta es planificar, porque si uno planifica y tiene justamente esa columna de observaciones, uno puede revisar su práctica. El problema es cuando creemos que le hice todo bien y después vuelvo a trabajar sobre el mismo error. Esto va de la mano con el último punto, que es seamos flexibles ante los imprevistos. ¿Sí? Muchas veces el entrenador es un artista, tiene que ver mucho de arte, tiene mucho de ver qué se me va ocurriendo, pero en ese sentido es muy importante planificar, porque si no planifico, claramente en Argentina esto hay una palabra que se llama chanta, que es algo de no hacer las cosas bien y no hacerlas fundamentadas y de forma segura. Bien, creo que venimos bien, Juan. Vamos con 10 acciones que les propongo a los amigos de la Federación Dominicana y todos los amigos del Caribe, cosa que un poquito de envidia nos da acá en Argentina, donde me toca estar en este momento, pero vamos con 10 acciones. La primera que les propongo, para al menos cuando vuelvan a los entrenamientos, hay una anterior que se me ocurre, hoy a la tarde estaba estudiando otras cosas, y una acción muy importante para ser entrenador, es empezar a ser colaborador, acercarse a ser colaborador, que no tengan miedo de ser colaboradores, ¿sí? Incluso a los entrenadores, que acá he visto ingresar algunos con muchísima experiencia, es muy bueno ser el entrenador número 2, practicar como entrenador 2, no ser el 1, no ser el head coach, no ser el principal. Eso nos genera mucho aprendizaje y un poco nos saca de eso de que yo soy el único que sé, ¿no? Pero comience siendo colaboradores, no solamente que llevar y traer conos o pelotas, sino que se aprende mucho en algo que denominamos tutoría, que trabajamos más en Inglaterra, pero al menos en Sudamérica no está tan acostumbrada a la tutoría, y me parece que es una buena instancia para comenzar a ser guiado por una persona que ya tiene experiencia, que ya ha trabajado, y empezar a observar. Eso es algo importante que quería decirles. Entonces, punto 1, revisar las propias prácticas. Esto lo venimos diciendo a partir de la charla. Segundo, respetar el proceso de las destrezas. Cada destreza de los jugadores lleva tiempo. Proceso indica tiempo. ¿Sí? Insisto, si uno está planificado, nosotros en el club tenemos una planificación a 8 años.
a 8 años. Entonces, lo que no se hizo este año, se recupera el año siguiente y el jugador sigue aprendiendo, porque hay un punto no menor que tiene que ver justamente con edades madurativas, que no se permite enseñar a esa hora, a esa edad. Y cuando esa edad no se permite, no pasa nada, se aprende al año siguiente. Pero para eso debemos respetar el proceso de la destreza. Tercero, el entrenamiento centrado en el jugador. No en el plan de juego, no en el entrenador, no en algo externo, sino juntamente que el jugador es el más importante y el que tiene que aprender. Diviértanse, ¿sí? Diviértanse como entrenadores, pásenla bien. Si un entrenador no la está pasando bien, es muy difícil que le transmita eso a los jugadores y por supuesto los jugadores eso claramente lo decodifican. Propongan juegos, muchos juegos y más juegos y todos los juegos posibles. Es el único lugar donde el aprendizaje, el juego, es un lugar donde el error está permitido. Si se me cae una pelota, levanto y juego. Hago no-con, levanto y juego. Es decir, el juego permite una situación de aprendizaje que el jugador no les pone porque no pasa nada, sigo jugando, sobre todo el juego. Esto es algo que tomé de los jugadores, que es las acciones norte, se llamó en un momento en UAR, nadie sabe por qué, pero las tomaron de otro lugar. Yo lo pienso para los entrenadores, ¿sí? Ser excelente, ustedes como entrenadores, no requiere habilidad. O sea, hay cosas que no requieren talento. Llegar temprano no requiere talento. Ser respetuoso no requiere talento. Escuchar a los jugadores no requiere talento. Entonces, a partir de ahí, esas acciones que no requieren ningún tipo de talento, las podemos hacer y claramente nos puede identificar. Comprendan la edad del grupo. Yo puse la edad del grupo, pero ahora estoy pensando que podría ser el nivel de juego del grupo. Compréndanlo. No es llevarla hacia abajo, no es minimizarlo, no es restarle importancia, pero compréndanlo, porque muchas veces uno como entrenador se enoja porque las cosas no salen, pero muchas veces no tenemos en claro la edad del grupo. Utilización de habilidades básicas, sí, las habilidades básicas las voy a ver ahora, las voy a mostrar en un slide para que ustedes lo puedan tener, pero sobre todo en la continuidad que veíamos hoy los principios del juego, traten de que sus equipos mantengan la pelota viva más tiempo que el resto. Este fin de semana no hubo 6 naciones, pero en las 6 naciones se está viendo que todo el mundo trabaja la continuidad del juego, por eso aparecen los offload, por eso aparecen los juegos los pases bajo hombro, por eso aparecen jugar con el pie en todo momento, es decir, mantener la pelota viva más tiempo que el resto. La anteúltima, hacerle preguntas a los jugadores. Hagámosle preguntas directamente, ¿cómo te sentís? ¿Cómo lo resolviste? ¿Por qué lo resolviste así? ¿De qué otra forma lo harías? Hay un montón de preguntas abiertas, ¿sí? La pregunta abierta le permite al jugador explayarse, opinar, ¿sí? La pregunta cerrada es, ¿la pasaste bien? Sí, sí y no, son preguntas cerradas. Eso no nos permite crecer. Tenemos que buscar preguntas abiertas a riesgo de que no nos guste que el jugador nos está diciendo algo que no esperábamos, pero de alguna forma así está funcionando. Y lo último como entrenadores, no dejen de aprender. O sea, planteemos a partir de esta charla, ahora vienen los juegos y todo, no dejen de aprender. El mejor entrenador del mundo, a mi juicio, es Graham Henry, y cuando hablas con él en la escuela Graham en Nueva Zelanda, incluso él trata de aprender siempre. Entonces, si los mejores del mundo tratan de aprender siempre, todos nosotros debemos seguir aprendiendo siempre. Muy breve en cuanto al modelo de enseñanza, porque me parece que me extendí un poquito más. Esto lo van a entender. Un modelo de enseñanza, como les dije anteriormente, que se plantee situaciones de problema, que se presente de alguna forma la restricción a los jugadores y en el caso de que los resultados no sean lo que se estaban esperando, nuevamente buscar situaciones de juego. Me voy a acelerarme en este lugar porque me interesa la parte práctica. Esto en general les gusta mucho a los entrenadores, que es cómo armo mis planificaciones. ¿Sí? ¿Cuáles son las habilidades motoras básicas que siempre tiene que haber? Bueno, empujar, traccionar, apoyar, equilibrio, rolar. Si pueden sacar fotos seguramente y si no estará después, les mandaremos por las redes o en la Melé también. Juan tendrá estas situaciones. Esas habilidades motoras, las destrezas, hoy las destrezas se están enseñando de a dos, ¿sí? Esto es correr y esquivar, pasar y apoyar, lanzar y correr, es decir, ya no es más una sola destreza, sino que es suma de destrezas. Y luego, en algo que les dije anteriormente, las destrezas de contacto, tanto las caídas,
algo muy importante en el rugby formativo actual, que son las caídas. No se están enseñando las caídas, así que los amigos de Centroamérica que están comenzando con esto trabajemos las caídas, no solamente quien está tacleando, sino quien recibe el tackle y de qué forma está tacleando. De la mano de eso, tackle, rack y por supuesto, muy bien. Esto les interesa mucho siempre en distintos clubes, es simplemente algo para que lo tengan como guía, que sería cuando empiezan a ser entrenadores cómo van planificando, ¿sí? Acá hay 4 grandes grupos: manejo, carrera, contacto y juego con el pie o patada, y después intentar desglosarla. No sé si se alcanza a ver porque yo tengo ahí arriba una barra negra, pero fíjense que no todo, hoy les dije anteriormente, no todo se enseña a todas las edades, sino que se desglosan los gestos y uno va aprendiendo, sobre todo el aprendizaje. Después la experticia o la parte final sí necesitamos de todas las destrezas, pero en la parte de la enseñanza podemos desglosar los tipos de carrera, los tipos de manejo, los tipos de contacto, como dije anteriormente, y los tipos de patada. Esto, de alguna forma, es un orden, o por lo menos un marco para que ustedes puedan decir, bueno, empiezo a planificar desde este lugar. Antes de pasar a los ejercicios, algo que estuvimos estudiando durante esta semana, sobre todo, hoy está muy fuerte la toma de decisiones. ¿Sí? La toma de decisiones es como algo, no digo de moda, pero al menos en los países anglosajones esto se está trabajando mucho. Yo estuve estudiando un mes el año pasado por producto de mi tesis doctoral y les preguntaba a los entrenadores de academias ingleses justamente cómo eligen jugadores. ¿Sí? Es otra instancia, no es aprendizaje, pero me parece que el dato viene por este lado. Y ellos me decían que eligen según la mejor toma de decisiones. O sea, ya están eligiendo por toma de decisiones. Hasta hace años elegían el más grandote, el de mejor destreza. Todo eso se puede enseñar o aprender. Lo más complejo es la toma de decisiones. En esa toma de decisiones, nosotros tenemos 2 opciones, que las van a estar viendo ahora, que es juegos directamente o drills o ejercicios directamente. Vamos a hacer le pido disculpas a Víctor, pero en la parte final tengo como muchas pantallitas que se abrieron, así que pido disculpas si no. Bien, algunas cosas, algunos comentarios mientras pueden ver algunos ejercicios. Los primeros 2 de arriba son algunas críticas voy a hacer, pero sobre todo por cosas que nos están pasando. Sugerencia, los chicos sobre todo y en edades formativas necesitan su propia entrada en calor. Lamentablemente veo cosas de la primera división, de los más grandes, que recortan y pegan y los copian. ¿Sí? Esto no es la mejor forma. Son chicos, son personas y son chicos en crecimiento. Fíjense en la parte superior derecha que están trabajando los apoyos tanto boca arriba como boca abajo. Sobre todo acá el concepto de competencia, quién puede, quién llega, corramos como un cangrejo, saltemos a un pie como el perro cojo, o tienen que ver justamente con generarle esas imágenes a los chicos. En la parte superior del lado izquierdo, un video de la Unión Argentina de Rugby, donde trabajan justamente la evolución de los contactos. Desde rodilla, desde uno arriba del otro, desde tipos de apoyo, es decir, con pelota, sin pelota, caídas. Insisto con esto porque muchas veces nos pasa, y espero que no les pase a los amigos de República Dominicana, primer entrenamiento, hoy hay tackle, listo, hace tackle, y el fin de semana de partido entras a la cancha. Es decir, que en esos 2 momentos te pasa todo el rugby por la cabeza. Intentemos evitar esto, porque esto puede ser además de una lesión, alguien que abandone nuestro querido deporte. Y lo de abajo, bueno, tiene que ver más con juegos. Me interesaba mostrarles sobre todo el de abajo a la izquierda, ya que van a estar jugando en algo que conocemos como los 6 tackles, es decir, de la mano justamente de abajo a la derecha, que es, a ver, voy por partes. De abajo a la izquierda, básicamente atacar espacio. Fíjense estos principios que dijimos hoy: avanzar, evadir y continuidad. Y acá presentación de pelota. Ya los chicos empiezan a presentar la pelota, muy importante en las edades infantiles, muy importante porque además de presentar la pelota indican cómo presentar el cuerpo, cómo posicionar el cuerpo en el piso.
Abajo a la derecha lo que estamos viendo es un 6 contra 6 de unas chicas que están jugando en Inglaterra, donde después de pasar vale taclear. Después de pasar vale taclear. Esto es otra buena herramienta para cuando están comenzando ustedes justamente a entrenar, sino que no es que no se taclea, sino que se taclea en otras condiciones o en otro escenario de juego. Voy a dejar correr un poquito más. Insisto, estos videos todo el grupo de estudio lo va a poder compartir o los vamos a estar mostrando para que los tengan y los utilicen en sus entrenamientos. Víctor, venimos bien, me quedan 5 o 6 minutos. No te alcanzo a ver, pero bien, viene Juan, se escuchó perfecto. Sí, Bien, adelante, no hay algo problema. de... Gracias, Víctor. En la bella Nueva York, Víctor. Algo un poco más, no tanto para infantiles, sino juveniles y juveniles mayores, que tiene que ver con un viejo cuadro, no viejo, o sea, no desactualizado, sino antiguo, de la Unión de Rugby de Buenos Aires, donde esta parte de la estrategia, la táctica y la técnica, ya las podemos estar trabajando de las primeras partes. Fíjense que una vez que lo anterior ya fue incorporado, se genera un juego preestablecido, aparecen las jugadas, aparece, bueno, esto que el entrenador empieza como a pensar, creyendo que con eso puede definir el partido, pero lo más importante justamente es el juego desordenado. Es cómo trabajar en el juego desordenado. Es un concepto importante para los entrenadores, ya que, y sobre todo en el rugby ya evolucionado, en el juego ordenado parecería muy simple, o sea, el 9 la toma, al 10 dentro de cancha, ya lo están esperando, ahí ya es un juego ordenado. No va a haber forma de romper, excepto que tengamos un centro fijiano que rompa y rompa la defensa. Pero lo que hay que intentar en nuestros jugadores básicamente es enseñarles a tomar decisiones antes, adentro, adelante, adentro y atrás de la defensa. En ese juego desordenado, y si volvemos para atrás en estos principios de continuidad, de alguna forma es el gran secreto para entrenadores ya desarrollados. Antes de las preguntas, quería compartirles algo que espero que lo puedan tomar, es algo que en algunos clubes de Argentina lo estamos trabajando, que es un pequeño formulario que no necesariamente tiene que ser pero sí es algo para pensar y revisar cada una de sus prácticas. Es un autoanálisis, y es algo que yo podría hacer la práctica de cada charla, y con algo tan simple como una tabulación de 1 a 5 y con comentarios para modificar, ver qué cosas estamos llevando a cabo. Esto incluso un club ha hecho una aplicación y alguien después la hace, me avisa para que la podamos usar. Es simplemente ver, por ejemplo, hoy escuché a los presentes, no, más o menos siempre. ¿Estuvo bien preparada la charla de hoy? Sí, no, bueno, un poco. ¿Le di devoluciones a mis jugadores? Sí, no, bueno. ¿Estuve entusiasta? ¿Fui claro en las cosas que les dije? Esto lo pueden armar ustedes. Y esto es una que hemos armado con un club, porque estos son talleres que generan los entrenadores. Pero a partir de esto, simplemente 5 minutos luego de cada entrenamiento, me permite una situación que cuando termina el mes, sé por dónde debo mejorar como entrenador. Si planifiqué, si no planifiqué, de qué forma hablé, si la sesión fue segura, todo un montón de cosas que nos interesan. Así que simplemente quería como compartirlo para que lo puedan tener. Bueno, referencias bibliográficas, algunas podemos estar escribiendo, no hay tanto en castellano, sé que hay en otros también, y les dejo el Instagram del grupo de estudios rugby, que es un grupo, como les dije al principio, de gente que nos reunimos de forma abierta y gratuita. Así que al menos de mi parte, Juan, Víctor, y voy a empezar a leer las preguntas, pero bueno, ha sido un real gusto pensando, esta idea creo que la dije durante la charla de hoy, no tengamos entrenadores estrellas, sino que tengamos justamente jugadores que quieren aprender y que todo el mundo queremos mejorar. ¿Sí? Buenas tardes, buenas noches y muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan, por su tiempo. Una charla bastante informativa. Yo no soy entrenador, pero hasta yo puedo decir que definitivamente aprendí bastante. Así que muchísimas gracias. Bueno, perfecto. Entonces ya con eso, bueno, vamos a darle espacio a las preguntas de la audiencia. Por favor, póngalas directamente ahí en el chat para obviamente ir viéndolas. Bueno, Juan, usted también tiene acceso
al chat, así que si usted quiere irse a su tiempo adelante, pero le puedo decir que la primera pregunta que yo vi al menos la hizo Ricardo Ahumada, que se le manda saludos, que dice, y cito, ¿cuán autoritario debe ser un entrenador con los niños? Esa fue la primera pregunta que se puso acá en el chat, por si la quiere responder. Bien, no vi quién la escribió, pero la verdad le agradezco mucho.